¿Y si la rebelión tecnológica más audaz de la historia no se construyó con silicio y código, sino con arcilla y orgullo? Si el secreto para desafiar al cielo no estaba en un algoritmo, sino en la simple, aterradora decisión de cambiar una piedra por un ladrillo, olvida lo que crees saber sobre la Torre de Babel. Esta no es la historia de un edificio antiguo, es el plano oculto de toda ambición humana que busca construir un mundo sin Dios. Es un espejo que ha estado reflejando nuestro rostro durante milenios y lo que revela sobre nuestras megaciudades, nuestras redes sociales y nuestra incesante búsqueda de un nombre es más inquietante de lo que jamás imaginamos. En la llanura de Sinar, el aire era espeso, no solo por la humedad del Éufrates, sino por una fiebre colectiva. La humanidad era una sola mente, un solo cuerpo, hablando una sola lengua. Aún resonaba en el alma colectiva el eco del diluvio, el recuerdo de un juicio que vino de las aguas, y de esa memoria nació una determinación oscura: nunca más ser vulnerables, nunca más estar a merced de un poder que no pudieran controlar. Se miraron unos a otros y no vieron hermanos creados a imagen de Dios, sino una fuerza de trabajo sin precedentes, una inteligencia unificada capaz de rediseñar la realidad misma. La tierra prometida por Dios para que la llenaran se convirtió en un mero sitio de construcción para su propio proyecto de inmortalidad. Aquí nace la primera decisión tecnológica, el fundamento espiritual de su rebelión, la elección del ladrillo sobre la piedra. Génesis 11:3 no es un detalle de ingeniería, es una declaración de independencia teológica. La piedra es la obra de Dios. Es diversa, imperfecta, cada una con su propia historia, su propia forma. Para construir con ella, el hombre debe adaptarse a la creación, debe buscar, cortar y encajar lo que Dios ya ha hecho. Exige humildad. El ladrillo, en cambio, es la obra del hombre. Es uniforme, predecible, producido en masa. Con el ladrillo, el hombre no se adapta a la realidad. La crea a su imagen y semejanza. Es el triunfo de lo artificial sobre lo natural, la afirmación de que el ingenio humano puede y debe reemplazar la aleatoriedad de la creación divina. Cada ladrillo que salía del horno era más que un material de construcción, era un voto a favor de un nuevo orden mundial. Era el primer algoritmo de la uniformidad, una pieza replicable que permitía una eficiencia y una escala nunca antes vistas. Al elegir el ladrillo, la humanidad de Sinar estaba diciendo: no necesitamos tu diversidad, Dios. No necesitamos tus montañas ni tus canteras. Podemos fabricar nuestra propia materia prima, una que sea mejor, más rápida y completamente nuestra. Esta tecnología les dio el poder de construir no solo una torre, sino una civilización entera basada en la producción en masa, la conformidad y el control centralizado, un sistema donde la individualidad de la piedra es sacrificada por la eficiencia del molde. Y entonces revelan su verdadero propósito, el software que correría sobre este nuevo hardware. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La frase «hagámonos un nombre» es el grito de una profunda crisis de identidad espiritual. Un nombre, en la cosmovisión bíblica, es dado por una autoridad superior. Representa esencia, propósito y destino. Adán nombra a los animales. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Al querer hacerse un nombre, estaban usurpando la prerrogativa divina. Estaban intentando definirse a sí mismos, forjar su propio destino y asegurar su propia gloria, un eco del «seréis como Dios», susurrado en el Edén. Esta no era una simple búsqueda de fama, era una ingeniería de la inmortalidad secular.
El miedo que los impulsaba no era solo a los elementos, sino al olvido. El mandato de Dios era claro: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Era una orden de dispersión, de diversificación, de llevar su imagen a cada rincón del mundo. Pero ellos temían ser esparcidos. Veían la dispersión como una dilución de su poder, como una pérdida de su identidad colectiva. La torre entonces no era tanto para alcanzar el cielo, sino para anclarse a la tierra, para crear un punto de gravedad cultural y político tan poderoso que impidiera que nadie se alejara. Era un monumento contra la voluntad de Dios, un ancla de orgullo contra la marea de su propósito. Para unir estos ladrillos de rebelión, utilizaron un material igualmente simbólico: el betún, y usaron ladrillo en lugar de piedra y betún en lugar de mezcla. El betún, o piche, no solo pega, impermeabiliza, sella. Esta elección tecnológica revela la intención de crear una estructura hermética, una fortaleza no solo física, sino espiritual. Estaban construyendo una sociedad que pudiera repeler cualquier influencia externa, especialmente la divina. Así como el arca de Noé fue sellada con betún para mantener el agua del juicio fuera y salvar a los que estaban dentro, la gente de Sinar usó el mismo principio para sellarse a sí mismos dentro de su propia ideología, impidiendo que el agua viva de la revelación de Dios pudiera penetrar y transformar sus corazones. El betún se convierte así en el sello espiritual de una unidad impenetrable. Representa la creación de una cultura de pensamiento único, una fortaleza ideológica donde las paredes no solo protegen, sino que también aíslan. Esta sociedad se estaba sellando contra la voz de Dios, creando una cámara de eco donde la única verdad audible era la de su propia ambición. La cohesión que lograban no era la de una familia unida por el amor, sino la de una conspiración unida por el miedo y el orgullo. El betún era el agente aglutinante de su desafío, asegurando que ninguna fisura, ninguna duda, ninguna palabra de Dios pudiera desestabilizar su proyecto colectivo. La eficiencia que lograron fue asombrosa: una sola lengua, un solo material, un solo objetivo. El progreso debió ser vertiginoso, una sinfonía de productividad que validaba su decisión a cada momento. Esta es la gran seducción de la uniformidad. Funciona. Eliminar las diferencias, estandarizar el pensamiento y los procesos, conduce a resultados rápidos y visibles. La unidad se convirtió en su ídolo, una fuerza que los embriagaba con una sensación de poder ilimitado. No se daban cuenta de que la unidad que celebraban no era comunión, sino conformidad. No era armonía, sino la supresión de toda disonancia, la eliminación de la hermosa y compleja diversidad con la que Dios había tejido el universo. En su búsqueda de una unidad monolítica, estaban librando una guerra silenciosa contra el carácter mismo de su Creador. Dios se deleita en la variedad. Creó innumerables especies de animales, estrellas de diferentes magnitudes, paisajes que van desde el desierto hasta la tundra. La humanidad misma fue diseñada para reflejar esa diversidad. El proyecto de Babel fue el primer intento de revertir la creación, de devolver el cosmos a un estado de tohu va bohu, sin forma y vacío, pero esta vez bajo el control humano. Querían un mundo predecible, controlable y homogéneo, un reflejo de su propia mente finita en lugar del reflejo de la mente infinita de Dios. Esta eficiencia no era un signo de progreso, sino el síntoma de una profunda enfermedad espiritual. Y entonces, desde una dimensión fuera del tiempo y del espacio, el Creador observa. La narrativa bíblica utiliza un lenguaje de una profunda condescendencia divina. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No es que Dios necesitara moverse para ver, es que la humanidad se había vuelto tan ensimismada en su propio proyecto
tan absorta en el eco de sus propias voces que para intervenir Dios tuvo que bajar a su nivel de realidad. Este acto de descender no es el de un espía, sino el de un médico que se inclina para examinar una herida. Desde la perspectiva del cielo, la torre que pretendía rasgar las nubes era apenas un arañazo en el polvo, pero la enfermedad espiritual que representaba amenazaba la eternidad del alma humana. El diagnóstico divino es preciso y aterrador en su lógica. Dios no dice, miren cuán arrogantes son. Él dice, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios no está reaccionando a la altura de la torre, sino a la trayectoria del corazón humano. Él ve el final de este camino, una humanidad unificada en la rebelión, con una capacidad tecnológica y una voluntad colectiva que, sin control, la llevaría a cometer atrocidades inimaginables en su búsqueda de poder. Se convertirían en sus propios dioses y, como todos los tiranos, en sus propios destructores. La unidad que parecía su mayor fortaleza era, en realidad, el motor de su propia aniquilación. Y aquí es donde la historia da un giro que solemos malinterpretar. La intervención de Dios no es un acto de ira, sino una cirugía de misericordia radical. Imagina a un padre que ve a su hijo corriendo con los ojos cerrados hacia un abismo. Lo reprende a gritos o lo taclea para salvarle la vida, aunque la caída duela. Dios eligió salvar a la humanidad de sí misma. La confusión de las lenguas no fue un castigo para humillar, sino una liberación para salvar. Fue el bisturí divino que cortó el tumor de la unidad totalitaria antes de que hiciera metástasis en toda la creación. Para que la humanidad pudiera sobrevivir, Dios tuvo que romper el hechizo, desmantelar la herramienta misma de su orgullosa y autodestructiva sinergia. Imagina la escena en un instante cinematográfico. El sol de la mañana en Sinar, el ritmo constante de miles de martillos, el murmullo de una sola lengua dando órdenes, cantando canciones de trabajo, y de repente el caos. Un capataz grita pidiendo más ladrillos, y el obrero a su lado oye un torrente de sonidos sin sentido. El arquitecto en la base traza un plano y trata de explicarlo, pero sus palabras se convierten en viento incomprensible. La sospecha reemplaza a la confianza, el miedo a la colaboración. La perfecta maquinaria de la ambición humana se detiene, rechina y se rompe en 1000 fragmentos de incomprensión. La torre, símbolo de su unidad, se convierte en el epicentro de su alienación. Se miran unos a otros, no como compatriotas, sino como extraños, como amenazas. Note el detalle más importante del juicio divino. Dios nunca destruyó la torre. No hubo fuego del cielo, ni terremotos, ni una inundación localizada. El edificio, a medio construir, quedó en pie como un monumento silencioso y eterno a la locura humana. ¿Por qué? Porque a Dios no le importaba el hardware, le importaba el software. Su intervención no fue contra la tecnología del ladrillo, sino contra la ideología de la rebelión. Al confundir el lenguaje, Él no demolió un edificio, sino que desmanteló el sistema operativo central que lo dirigía. Dejó la estructura física intacta para enseñarnos que las prisiones más peligrosas no están hechas de piedra, sino de ideas, y que la verdadera demolición que necesitamos es la de las fortalezas de nuestro propio orgullo. Lo que ellos más temían, ser esparcidos, se convirtió en su única salvación. Forzados por la incomprensión, los clanes lingüísticos se separaron, se alejaron unos de otros y en contra de su voluntad comenzaron a cumplir el mandato original de Dios de llenar la tierra. Este éxodo de Babel no fue una tragedia, fue el doloroso nacimiento de la diversidad cultural. De las ruinas de ese sueño totalitario surgieron nuevas civilizaciones, nuevas formas de ver el mundo, nuevas canciones, nuevas historias.
La maldición de Babel fue en realidad la bendición que impidió que toda la humanidad cayera en un único abismo. Dios rompió el espejo de la conformidad para que pudiera reflejar su gloria en 1000 fragmentos de colores diferentes. Pero no nos engañemos pensando que esta es una historia antigua. La llanura de Sinar no es un lugar geográfico, es un estado del alma. Y hoy esa llanura está en nuestros bolsillos, en nuestras pantallas, en la arquitectura invisible de nuestro mundo digital. El proyecto de Babel nunca fue abandonado, simplemente cambió de materiales. Los ladrillos uniformes y producidos en masa son hoy las interfaces estandarizadas de las redes sociales, los sistemas operativos que todos usamos, las plataformas globales que moldean nuestro pensamiento de formas idénticas. La torre que busca llegar al cielo es ahora la nube de datos, el sueño de una inteligencia artificial omnisciente que resolverá todos nuestros problemas. El betún que nos sella en una sola ideología es ahora el algoritmo, un código diseñado para mostrarnos más de lo que ya creemos, para encerrarnos en cámaras de eco que refuerzan nuestros prejuicios y nos aíslan de perspectivas disidentes. Este nuevo betún digital nos une en tribus globales, no por lenguaje, sino por afinidad ideológica, sellándonos contra la empatía y el entendimiento. La búsqueda de hacernos un nombre ya no se cincela en piedra, sino que se mide en me gusta, seguidores y viralidad. Es la misma sed de inmortalidad, la misma necesidad de ser vistos y validados, pero ahora externalizada en una economía de la atención que consume nuestra paz interior. Los arquitectos de estas nuevas torres ya no son reyes como Nimrod, sino los ingenieros de software, los CEOs de las corporaciones tecnológicas, los arquitectos de los sistemas financieros globales. Son los nuevos sumos sacerdotes de la eficiencia, la escalabilidad y la disrupción. Con cada línea de código, con cada nueva plataforma, construimos sistemas que prometen una unidad global, una utopía de conexión y conocimiento. Buscamos soluciones tecnológicas para los problemas más profundos del espíritu humano: la soledad, el propósito, la mortalidad. Estamos construyendo un paraíso artificial con la esperanza de no tener que necesitar nunca el paraíso prometido por Dios. Sin embargo, y aquí reside la esperanza inquebrantable del plan divino, la historia de la humanidad no termina en la confusión de Sinar. Ese fue solo el primer acto, el diagnóstico de nuestra condición. Babel representa el esfuerzo del hombre por subir a Dios, un proyecto de abajo hacia arriba, impulsado por el orgullo y que resulta en división. Miles de años después, en una pequeña habitación en Jerusalén, Dios revertiría por completo este paradigma. El clímax de la historia no sería una torre que sube, sino un fuego que baja. La respuesta de Dios a Babel no es el juicio final, sino el milagro de Pentecostés. El modelo de Babel, con su ambición ascendente, no es el final de la historia. Es la pregunta a la que Pentecostés es la respuesta divina. Trasladen su mente de la llanura polvorienta de Sinar a un aposento alto y cerrado en Jerusalén. Aquí no hay una multitud unificada en la arrogancia, sino un pequeño grupo de seguidores, confundidos, asustados y unidos solo en la obediencia de esperar una promesa. No están construyendo nada, no están buscando hacerse un nombre, de hecho, se están escondiendo por miedo. Y es en este vacío de ambición humana donde el poder divino encuentra el espacio para irrumpir. El sonido no es el de los ladrillos siendo golpeados, sino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y la manifestación no es una estructura de arcilla, sino lenguas repartidas como de fuego. Aquí ocurre el milagro inverso a Babel, una corrección divina del código fuente espiritual de la humanidad. En Babel, una sola lengua se fracturó en muchas, creando barreras y confusión.
En Pentecostés, el Espíritu Santo no impone una nueva lengua única, sino que habla a través de muchas lenguas a la vez. Los apóstoles, galileos sencillos, comenzaron a hablar en los idiomas de los partos, medos, elamitas y de todos los rincones del mundo romano. Y el milagro no fue solo que hablaran, sino que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dios no borró la diversidad que Él mismo había creado tras la caída de Babel. La redimió. Demostró que la verdadera unidad no consiste en que todos hablemos igual, sino en que todos entendamos el mismo mensaje de amor y redención. Contemplen el contraste divino. La Torre de Babel fue el proyecto del hombre para alcanzar el cielo. Una iniciativa de abajo hacia arriba, construida con el orgullo como argamasa y cuyo resultado fue la división. Pentecostés fue la iniciativa del cielo para alcanzar al hombre. Un movimiento de arriba hacia abajo, entregado con el Espíritu Santo como fuego y cuyo resultado fue una comunión milagrosa. Babel intentó crear una unidad forzada a través de la uniformidad, resultando en una prisión de pensamiento único. Pentecostés creó una unidad sobrenatural a través de la diversidad, demostrando que personas de toda tribu, lengua y nación pueden ser uno, no en un proyecto humano, sino en la persona de Jesucristo. Y esto nos lleva directamente a nuestra propia vida, a este mismo momento. La pregunta que resuena desde las ruinas de Babel no es histórica, es personal. ¿Cuál es la torre que estás construyendo? Quizás no uses ladrillos y betún, pero usas otros materiales. Puede ser la torre de tu carrera, apilando logros para hacerte un nombre en tu industria. Puede ser la torre de la seguridad financiera, sellando cada grieta con pólizas y ahorros para impermeabilizarte del futuro. Puede ser incluso la torre de la religiosidad, construida con buenas obras y rituales, pero con el propósito oculto de alcanzar el cielo por tu propio mérito, en lugar de recibir la gracia. Examina los cimientos. Si la motivación es hacerme un nombre, estás en la llanura de Sinar. Vivir como un constructor de torres es vivir en un estado de ansiedad perpetua. Cuando el fundamento es tu propio esfuerzo, el miedo al colapso es un compañero constante. Te encuentras gestionando obsesivamente las percepciones de los demás, controlando cada variable, trabajando hasta el agotamiento para añadir una nueva capa de ladrillos a tu fortaleza. Sientes el peso de tu propio mundo sobre tus hombros, porque en el fondo te has nombrado a ti mismo Dios de esa pequeña realidad. Gran parte del estrés, la ansiedad y el agotamiento de nuestra cultura proviene de este simple hecho. Estamos intentando sostener estructuras que nunca fuimos diseñados para construir, sellándonos del Dios que nos ofrece descanso y paz. La solución entonces no es construir más alto ni más fuerte. La solución es el valiente acto de descender, es abandonar el proyecto de autoglorificación. Es dejar de apilar los ladrillos de tus propios logros y, en cambio, arrodillarte sobre la tierra de la humildad. Significa dejar de confiar en el betún de tu propio ingenio y permitir que las grietas de tu vida se abran para que la gracia de Dios pueda entrar. Implica un cambio radical de identidad. Dejar de ser el arquitecto de tu propia torre para convertirte en una piedra viva, como dice el apóstol Pedro, un material único y valioso que el maestro constructor desea colocar en su verdadera casa espiritual, un lugar que no construyes tú, sino donde eres acogido. Y aquí florece el mensaje de esperanza más liberador. Ya no necesitas hacerte un nombre, porque en Cristo Dios ya te ha dado uno nuevo e inmutable. Te ha llamado hijo, amado, heredero. La angustiosa búsqueda de un legado se disuelve en la certeza de la vida eterna. El miedo al olvido es borrado por la promesa de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La torre fuerte a la que corremos
no es una que construimos nosotros, sino el nombre de Jesús, un refugio seguro contra todas las tormentas. La presión se ha ido, el esfuerzo ha terminado. La identidad no se logra, se recibe como un regalo inmerecido. Esta esperanza también redefine nuestra búsqueda de comunidad. La soledad y la alienación que nacieron en Babel y que se perfeccionan en nuestras cámaras de eco digitales se curan en la verdadera unidad de Pentecostés. Esta unidad no es un club exclusivo ni una ideología globalista, sino la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Es una familia global, multicultural y multilingüe, unida no por la geografía o la política, sino por la sangre de un Salvador común y el aliento de un mismo espíritu. Esta es la globalización de Dios, un reino espiritual donde, paradójicamente, nuestra diversidad individual no se borra, sino que se convierte en una pieza esencial de un mosaico glorioso. Finalmente, la trayectoria de la historia bíblica nos da una promesa definitiva. El plan de Dios no termina en la iglesia actual, sino que culmina en una nueva Jerusalén. El libro del Apocalipsis nos muestra una visión que es la redención final de Babel, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono de Dios. Observen esto, la diversidad no se elimina en el cielo, se preserva, se perfecciona y se une en un solo acto de adoración. La sinfonía que Dios siempre quiso componer finalmente se escuchará en perfecta armonía. La confusión de Babel es sanada para siempre, no volviendo a un solo idioma, sino uniendo todos los idiomas en una sola canción de alabanza. Así que hoy, cada uno de nosotros se encuentra espiritualmente en esa misma llanura de Sinar, con una elección fundamental por delante. Hay dos modelos para construir una vida, dos planos para la existencia humana. El modelo de Babel, que se basa en el esfuerzo propio, la autopromoción y la búsqueda de control, y que inevitablemente conduce a la ansiedad, la confusión y el colapso. O el modelo de Pentecostés, que comienza con la rendición, la espera humilde y la recepción del poder de Dios, y que conduce al entendimiento, la verdadera comunión y la paz eterna. La pregunta para ti, ahora mismo, no es qué vas a construir, sino a quién vas a dejar construir en ti. Aún ahora, si guardas silencio, puedes oírlo. Es el eco distante pero persistente de los martillos en la llanura de Sinar. Resuena en la incesante presión de nuestra cultura por producir, por innovar, por escalar. Lo oyes en el susurro de tu propio corazón que te dice que no eres suficiente, que necesitas un logro más, un reconocimiento más, una capa más de ladrillos para sentirte seguro. Es el sonido de la construcción humana, una banda sonora de esfuerzo y ansiedad que promete significado, pero que a menudo solo construye muros más altos alrededor de nuestra alma, dejándonos más aislados que nunca, solos en la cima de una torre vacía. Ahora contrasta ese ruido con el silencio sagrado del aposento alto. La verdadera transformación, la intervención divina que lo cambia todo, no ocurre en medio del frenesí de la actividad, sino en la quietud de la espera y la rendición. Es en el silencio donde podemos empezar a discernir una voz diferente, no la del capataz de nuestras ambiciones, sino el susurro del Espíritu Santo. El primer paso para salir de Babel es, a menudo, simplemente apagar el ruido, apagar las notificaciones, las comparaciones, las expectativas y crear un espacio interior para que el viento recio de Dios pueda soplar de nuevo, trayendo orden a nuestro caos. Y es en ese silencio que la llamada profética se vuelve clara y personal. El Dios que descendió para ver la torre, el mismo Dios que descendió en lenguas de fuego en Pentecostés, te está llamando hoy a descender. Te invita a bajar de la torre personal que has estado construyendo con tanto esmero.
Te pide que intercambies tus ladrillos de autojustificación por la piedra angular que es Cristo. Te ruega que dejes que la sangre de Jesús disuelva el betún del orgullo que te aísla de su gracia. Es la invitación más aterradora y más liberadora que jamás recibirás: abandonar tu nombre para recibir el suyo. ¿Y cómo es este descenso en el siglo XXI? No es un acto de autodestrucción, sino de reorientación radical. Descender es empezar el día confesando tu dependencia de Dios. En lugar de planificar tu autosuficiencia, es encontrar tu valor en su amor inmutable por ti, en lugar de en el número fluctuante de tus seguidores o en el balance de tu cuenta bancaria. Es perdonar como has sido perdonado, liberándote de la carga de ser el juez de los demás. Descender es la elección diaria y consciente de entregarle los planos de tu vida al arquitecto divino, confiando en que su diseño es infinitamente más glorioso que el tuyo. Quizás este sea el momento sagrado para ti. Justo ahora, mientras estas palabras resuenan, te invito a pausar, no solo el video, sino la construcción incesante en tu alma. Respira hondo. Y en la quietud de tu corazón, susurra una oración que puede cambiarlo todo. Señor, ya no quiero construir solo. Estoy cansado de cargar con el peso de mi propia torre. Hoy desciendo. Te entrego mis ladrillos, mi orgullo, mi nombre. Quiero ser una piedra viva en tu casa. Construye tú en mí. Para cada alma que se atreve a hacer esa oración, la promesa es segura e inquebrantable. El Señor se convierte en tu pastor y nada te faltará. Él no te promete una vida libre de dificultades, pero sí te promete su presencia en medio de ellas. Él toma las ruinas de tus proyectos fallidos y las convierte en los cimientos de algo nuevo y eterno. Sus planes para ti no son de calamidad, sino de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Dejarás de ser un esclavo de la ansiedad, porque tu vida estará en las manos del constructor del universo. La visión final que la Escritura nos ofrece es el contraste definitivo y la esperanza suprema. Por un lado, las ruinas de Babel, desmoronándose en el desierto como un monumento eterno a la locura del orgullo humano. Por otro, la visión resplandeciente de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende de Dios, cuya luz es el Cordero, cuyas puertas están abiertas a todas las naciones y cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Esa es tu verdadera ciudadanía. Ese es tu hogar eterno, un lugar donde no entras por lo que construiste, sino por quien te construyó a ti. Si esta jornada, desde la tecnología oculta de Babel hasta la esperanza redentora de Pentecostés, ha resonado en tu espíritu, no permitas que este mensaje se detenga aquí. Hay alguien que conoces, un amigo, un familiar, un colega, que está construyendo silenciosamente su propia torre de ansiedad. Necesitan escuchar que existe otra forma de vivir. Comparte este video como un acto de amor, para que el eco de estos martillos pueda ser reemplazado por el susurro del Espíritu. Sé el canal a través del cual esta esperanza llega a otro corazón cansado, y nos sentiríamos honrados de saber de ti. Desciende a la sección de comentarios y si esta palabra te ha tocado, escribe Pentecostés como una declaración de tu elección de construir a la manera de Dios. O si te sientes valiente, comparte qué torre personal sientes que Dios te está invitando a abandonar. Tu testimonio no es solo un comentario, es una piedra viva que edifica a toda esta comunidad. Y para seguir profundizando juntos en estas verdades que liberan el alma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Que la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo desmantele con ternura cada torre de orgullo que se levante en tu corazón. Que el fuego purificador de Pentecostés encienda en ti una pasión renovada, no por tu nombre, sino por la gloria del suyo, y que encuentres tu más profundo descanso y tu más alto propósito,
no en las alturas vertiginosas de tu propia ambición, sino en la seguridad inamovible de sus manos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo, ahora y siempre. Amén.